Una explosión en el puerto de Beirut, en Líbano, ha dejado hasta el momento 10 personas muertas, cientos de heridos, edificios y vehículos destruidos, y ha prendido los focos rojos en todo Medio Oriente. De acuerdo con las autoridades de Líbano, la explosión se debe a un incendio en bodegas con material explosivo, aunque no se sabe con exactitud si se trata de fuegos artificiales u otro tipo de material. Servicios de emergencia continúan laborando para rescatar a las personas que se encuentran entre los escombros. Y es que la fuerte explosión dañó de manera importante las calles aledañas al puerto, por lo que la cifra de personas fallecidas podría aumentar en las próximas horas. A unos cuantos metros del puerto se encuentra un hospital gubernamental Carantina, el cual también resultó dañado, aunque ahí se han trasladado a los heridos más graves. Minuto después de lo sucedido, el gobierno de Israel negó cualquier relación con el accidente. Y es que los conflictos en Medio Oriente hicieron pensar en un principio en un posible atentado o enfrentamiento militar, por lo que los países de la zona se encuentran en alerta. Aquí en México, el canciller Marcelo Ebrard informó que hasta el momento no se registra ningún connacional fallecido o afectado por la explosión. Además, envió un mensaje de apoyo al gobierno libanés. Para Noticias México, las noticias son para todos. Manuel Marín, Heraldo Televisión. Bueno, vaya imágenes que sí efectivamente son tendencia ya en redes sociales. Y de último minuto, le informamos que el Ministerio de Salud del Líbano modificó la cifra de personas fallecidas. Hasta el momento se han registrado 50 víctimas mortales y más de 2.700 heridos, que seguramente pues esta cifra se irá actualizando a lo largo de los días. Tremendo, y para platicar justamente de eso saludamos en Noticias México a Marwan Soro, escritor y especialista en temas de Medio Oriente, para hablar justamente acerca de esta terrible explosión allá en Beirut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Por favor, platicar acerca de los motivos. Se ha visto mucha especulación, sobre todo en la parte de redes sociales, acerca de qué pudo detonar esta tragedia allá en Beirut. Sí, quizá al final ya con la distancia, un poco la forma en la que se fue desarrollando habla más de nosotros que de la explosión, porque durante las 2-3 primeras horas la cantidad de teorías que había alrededor de esto no solamente alejaron la atención sobre la gente que estaba en la explosión, las víctimas que, como dicen, han ido subiendo, sino también en el contexto en el que se encontraba Líbano desde antes de la explosión. Claro. A lo largo de las últimas horas, las teorías de conspiración pasaron desde que pudo haber estado implicado Israel, de que el Hezbollah, de que el gobierno mismo. Y es natural que el ambiente mediooriental llegue a prestarse a ese tipo de cosas, pero también es necesario recordar la necesidad de prudencia cuando hablamos de Medio Oriente, porque quizá en los hechos descubramos que hay algo más disfuncional de lo que en algún momento estábamos pensando. Todo lo que indica hasta ahora, ya sea por las declaraciones del mismo gobierno libanés o por la negativa de tanto el gobierno de Israel como el mismo Hezbollah de tener alguna implicación, han llevado a que esto al parecer se sitúe en la explosión de una bodega en la que se encontraba material explosivo confiscado hace muchos años. Wow. ¿Qué material explosivo? Nitrato de amonio, que al parecer, para la gente que sabe de este tipo de cosas, se usa para hacer bombas, para hacer explosiones grandotas, ¿no? Eso nos lleva a una pregunta un poco más complicada. ¿Qué hacía este material en una bodega desde hace años, sin resguardo, sin condiciones de seguridad que pudieran permitir esto? Y ahí tenemos que pensar de dónde viene el Líbano. Desde octubre del año pasado, el Líbano se sitúa en una crisis política, que es ya una crisis económica, que orilló en un principio la dimisión del ministro Hariri, después del intento de imponer unos nuevos impuestos, en ese caso eran unos impuestos sobre conversaciones en WhatsApp, que sacaron a los jóvenes sobre todo a las calles, y al final terminaron por exhibir un descontento increíblemente grande en contra de una clase política que se venía reciclando. Hariri era además el hijo de otro primer ministro que fue asesinado en 2005. Y este descontento que no se había logrado resolver, que no había tenido medidas claras, que al final una de ellas era tratar de eliminar esta sectarización de la política libanesa, donde el Hezbollah, donde las corrientes del Islam parecía que solamente hablaban por ellas y no por la sociedad.
llegan en el momento en el que hay una pandemia que acrecenta el tipo de crisis, y ese es el escenario en el que nos encontramos hoy. ¿Por qué es importante tratar de tener esto en cuenta? Porque estos, primero fueron 2.200, luego 2.500, 2.750 heridos que están yendo a los hospitales, se enfrentan con hospitales que de por sí ya estaban saturados por la pandemia, que no tenían las condiciones de insumos básicos incluso antes de la pandemia, y son gente que en muchos casos están siendo rechazadas porque no pueden ser atendidas dentro de los hospitales de la capital libanesa. Entonces, bajo ese escenario es donde llega esta explosión, que tendrá ahora también otro tipo de consecuencias. Se ha pedido una reunión de emergencia de seguridad dentro del gabinete libanés, porque cuando se tiene crisis política, que es esta que viene desde finales del año pasado, a una crisis económica que ha llevado hoy a la moneda libanesa a una pérdida del 80% de su valor y el 30% del país en el umbral de pobreza, es fácil pensar que esto, con una explosión más allá de donde haya sido, en la que lo importante es si sí fue cierto, si sí es lo que al parecer es, ¿por qué no había condiciones de seguridad? ¿Por qué? Por crisis. Entonces, eso nos podría hacer también pensar en la necesidad de cuidar los escenarios de crisis, violencia, crisis de seguridad. Marwan, Claro. qué gusto saludarte. Soy Manuel Muchísimo. Zamacona. Oye, pues con toda la experiencia que tienes escribiendo sobre el tema de Medio Oriente, ¿qué crees que venga ahora a continuación? Porque fue un golpe duro y de esto, pues si fue provocado, la verdad sabían a dónde iban y cuál era el daño que iban a ocasionar, ¿no? Pero no hay ningún indicio de que fue provocado. Podemos tratar de hacer las frases y articularlas tantas veces como querramos, pero cuando tenemos una negativa por todas las partes, por partes opuestas me refiero, de que no ven relación de uno a otro, es decir, ni el Hezbollah ni Israel dice que fue uno en otro, cuando tienes al Hezbollah diciendo que no fue Israel, Claro. no tenemos mucho de dónde asirnos más que las ganas de la especulación. Por supuesto. Cuando la crisis grave podría encontrarse en pensar en por qué había una bodega con material explosivo de estas características confiscado desde hace años sin el menor cuidado. ¿Por qué? Porque el Estado se está derruyendo, porque no hay un Estado. Renuncia hace 2 días el secretario de Relaciones Exteriores del Líbano bajo la consigna de que se tiene que bajar porque esto que se está orillando por las malas políticas en las que se incluyen la crisis, la devaluación, la pandemia, la miseria, el hambre, los cortes de luz, ¿no?, se transforman en un Estado fallido. Definitivamente. Entonces, quizá pensemos en que esto es el gran exhibidor de ese Estado fallido. Vaya tragedia, pero muchísimas gracias por haber comentado con nosotros. Si nos permites, vamos a continuar en comunicación abierta contigo. Claro. Gracias, un abrazo a la distancia. Un abrazo fuerte.